Vladimir Putin se blinda con el grupo de mercenarios Wagner. ¿Qué significa esto? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe y te aseguro que cuando lo sepas te vas a sorprender. El control de Putin sobre el poder está en crisis, mientras el líder del Kremlin se enfrenta a una guerra en la pirámide de la élite rusa. Vladimir Putin se enfrenta a la disidencia dentro del propio Kremlin, a medida que las principales figuras de Moscú comienzan a volvérsele en contra en medio de la desastrosa invasión de Ucrania. La autoridad y el dominio que Vladimir Putin ha ejercido por tan largo tiempo sobre la Federación Rusa está a punto de desmoronarse. En medio de los murmullos de una revuelta entre las principales figuras del Kremlin. El mandatario había prometido que las fuerzas de Moscú tomarían rápidamente Kiev, pero casi 9 meses después de la invasión de Ucrania, numerosos fracasos militares han atraído desde entonces las más duras críticas contra su gestión. Con su complot de invasión bajo escrutinio, Putin ahora corre el riesgo de perder su lugar en la cima del Kremlin, ya que ha estallado una guerra interna entre los escalones superiores del Estado ruso, de acuerdo con una periodista que conoce desde adentro el gobierno de Vladimir Putin. El fortalecimiento del grupo de mercenarios Wagner por parte de Putin tiene un gigantesco significado. Pero ¿por qué el líder ruso está fortaleciendo mucho más a su ejército privado, el grupo Wagner? La respuesta a lo largo de este informe. Así que no te lo pierdas. Te invito entonces a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, porque este análisis se va a poner mucho mejor. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida, como siempre, a este tu canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Nuestro especial agradecimiento a Carlos Luis y a Rigoberto Vargas por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Carlos y a Rigoberto les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. No olviden visitar lanota-latina.com y mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia. El enlace se los dejo en la descripción de cada video. Bien, antes de continuar quiero decirles que este programa está dirigido a todos nuestros suscriptores de pensamiento crítico que no tragan entero, que analizan lo que verdaderamente está sucediendo en el mundo y en especial en la guerra de Ucrania. Y sé que son más del 99.99% de nuestros queridos suscriptores. Sin embargo, hay una pequeñísima minoría de personajes resentidos que no ven más allá de lo que su pensamiento se los permite. A esta pequeña minoría les sugiero con mucho respeto que lean los medios de comunicación independientes rusos, usando el traductor de Google para que puedan entender lo que se dice y para que sepan de primera mano cómo vive el pueblo ruso y luego digan si les gustaría vivir así. Pero se los dejo allí para su reflexión y para aquellos que todavía no entienden qué significa el régimen de Vladimir Putin para el mundo libre. Y aquí hay una prueba de lo que estamos diciendo para que vean ustedes cómo se devoran los miembros de la élite del Kremlin. La periodista rusa y editora en jefe de la revista The New Times de Moscú, Yevgenia Albats, informó lo siguiente. La lucha ha comenzado dentro de los escalones más altos del poder ruso. Estamos presenciando el almuerzo de los depredadores. Lo que está sucediendo ahora es una manifestación clave del colapso dentro de las estructuras de poder en Rusia. La señora Albats ha afirmado que se vio obligada a abandonar Rusia luego de una brutal represión contra los medios independientes. La tildaron de agente extranjero por parte del Ministerio de Justicia. Vladimir Putin se ha movido para silenciar a los medios de comunicación de la oposición dentro de Rusia. Incluso aprobó una ley a principios de este año que permite aplicar largas sentencias de prisión si ellos creen que una persona está distribuyendo información que el Kremlin considera deliberadamente falsa. En Rusia no hay oposición porque quien la ejerza está condenado a la muerte o como mínimo a varios años de prisión. Y es el caso más claro
el del opositor Alexei Navalny, a quien el Kremlin envenenó durante un vuelo doméstico dentro del país. Navalny, por fortuna, sobrevivió gracias a que fue tratado oportunamente en Alemania. Navalny es un líder opositor que no le tiene miedo a Vladimir Putin y se lo demostró cuando regresó a Rusia, luego del tratamiento por envenenamiento en Alemania. A su llegada fue encarcelado y hoy está condenado a más de 12 años de prisión bajo falsos cargos. Y hay algo que quiero resaltar en esta parte del informe. Lo que más le enerva a Vladimir Putin es que no le tengan miedo. Y esto se lo demostró Navalny. Y es lo que le está demostrando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta es la razón del odio visceral contra un hombre que llegó a la presidencia de su país sin tener experiencia política, pero que tiene los pantalones bien puestos, bien amarrados. Un excomediante a quien la vida y el amor a su país lo obligaron a tomarse las cosas muy en serio. ¿Y sabes cuál es la gran verdad? Que Vladimir Putin, un ex KGB con experiencia en todos los ámbitos de espionaje mundial, con el ejército que se suponía el más poderoso del mundo, con una industria militar envidiable, con armas nucleares, está siendo vencido por un neófito en la política. Mira lo que siguió diciendo la señora Albatz. Putin ya no puede actuar como mediador entre varios grupos de interés, porque la guerra de todos contra todos ha comenzado. Quiero esperar que esto derrumbe a este régimen inhumano que está matando a gente en Ucrania y a su propia gente movilizada hacia Ucrania. Lo que vemos ahora es una guerra en lo más alto del escalón de poder. Putin ya no puede servir como mediador, que es su función clave. Por lo tanto, Putin es el siguiente en la lista. ¿Qué significa esto? Pues que la élite rusa ya no lo ve como el líder que pudo contrarrestar el lanzamiento checheno y que pudo someter a toda una región, a los chechenos, por medio de la violencia. Y por si no les queda claro a los detractores de nuestro canal, entonces les recuerdo que Vladimir Putin enfrentó una avalancha sin precedentes de protestas públicas generalizadas, después de que anunció una movilización parcial de las fuerzas de reserva rusas. Muchos manifestantes de todo el país salieron a las calles para protestar contra la movilización de 300.000 hombres más para continuar con la invasión dentro de Ucrania. ¿Y le ha dado resultado? Claro que no. A las protestas el Kremlin respondió rápidamente, arrestando a miles de activistas, a pesar de que las noticias sobre las protestas de la disidencia rápidamente ocuparon todos los titulares mundiales. Además, el esfuerzo de guerra de Putin ha sido desafiado por el sabotaje de los grupos rusos que están contra la guerra. Las redes ferroviarias esenciales utilizadas para transportar suministros del Kremlin a los soldados de Moscú a través de la frontera hacia Ucrania y Bielorrusia han resultado dañadas en ataques deliberados, lo que exacerba las dificultades existentes en la red de suministro militar. Si bien la señora Albatz informó sobre una crisis de apoyo a Vladimir Putin dentro del Kremlin, las imágenes de video sugieren que los militares rusos activos también se han vuelto en contra de su presidente. Las tropas movilizadas organizaron una protesta en un centro de entrenamiento en Rusia a principios de la semana pasada, un incidente que fue filmado y compartido ampliamente en las redes sociales. ¿Y por qué sucedió esto? Vamos a verlo. Según los informes, los soldados tomaron una posición después de que no recibieron el pago de la suma global prometida por el Kremlin por el alistamiento. Esta actividad coincide con los informes oficiales del Ministerio de la Defensa del Reino Unido de que existe una atmósfera de moral extremadamente baja dentro del ejército ruso. El Kremlin ha respondido a esta terrible situación desplegando unidades de bloqueo. ¿Qué son estas unidades de bloqueo? Estas son unidades especializadas, y escucha muy bien esto, operan para evitar el mal desempeño del ejército de Moscú, al amenazar con disparar a los propios soldados rusos si se retiran o si se desertan de Ucrania.
Qué tristeza, ¿no es verdad? Ahora, el fin de semana pasado se inauguró la nueva sede del grupo de mercenarios Wagner, a pesar de lo que dice la Constitución, que prohíbe este tipo de grupos de mercenarios dentro de Rusia. Putin le ha dado voz y voto a Yevgeny Prigozhin en los consejos de seguridad del Kremlin, aún sobre la cúpula militar rusa encabezada por el ministro de Defensa Sergei Shoigu. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué? El grupo Wagner es una creación de Vladimir Putin y es manejado a través de su testaferro Yevgeny Prigozhin, quien fue reconocido con el sobrenombre del chef de Putin. Entonces, lo que está ocurriendo es que Vladimir Putin se la juega con su grupo de mercenarios para evitar que le den un golpe de estado anticipadamente. Putin ha destinado enormes sumas de dinero a fortalecer el grupo, demostrando su completa desconfianza hacia la cúpula militar y blindándose por si hay algún intento de sacarlo del poder, por su desastrosa guerra en Ucrania y por la debacle económica que sufre el país. Todas las operaciones militares de Wagner, Putin las ha pagado con dinero del pueblo ruso y los contratos en cientos de miles de millones de dólares son tan grandes que se dan el lujo de construir una sede como la que te acabamos de presentar en el video anterior. Bien, con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.